Bueno, pues bienvenidos a este programa, el tercer episodio. En este caso, la partida doble, que es el diálogo de generaciones sobre el mundo de los negocios, tiene como tema el futuro del turismo y los servicios de hospitalidad con tres personajes de nuestra comunidad de exalumnos. Andrea, platícame de tres cosas que me gustaría saber. En primer lugar, ¿por qué estudiaste esta carrera? Eh, la estudiaste, entiendo que en Campus Querétaro. ¿Por qué en la EBC? ¿Y qué estás haciendo en estos momentos? Ay, perfecto, claro que sí. Pues mira, honestamente en un inicio, voy a ser totalmente sincera, yo quería estudiar gastronomía. Empecé como a dedicarme un poquito a eso y me di cuenta que quemo hasta el agua. Entonces, definitivamente vi que esa no era como una opción para mí y a mí lo que me encanta es servir a las personas, servir, simplemente. Entonces, empecé a investigar mucho y al final me di cuenta que existía una carrera que englobaba todo lo que me gustaba, que era 100% estar atendiendo a otras personas y ver cómo tú puedes cumplir sus sueños de forma inmediata, porque puedes ver una reacción inmediata. Entonces, eso para mí me encanta. Y honestamente, la forma en la que la EBC la maneja, que es más cuestión práctica que teórica, para mí fue maravilloso, porque ahí es en donde te das cuenta si puedes como llevar a cabo todo lo que estás estudiando o no, porque es la presión del momento. Entonces, definitivamente creo que la EBC fue como una muy, muy buena opción, porque incluso todos tus profesores son pues, egresados ya sea de una carrera similar, están trabajando en eso y realmente te meten en ese mundo. Entonces, para mí me encanta esa parte. Sí, estudié en Querétaro, aquí en el campus de Querétaro, y ahorita estoy dedicada a una cosa que no va al 100% con la carrera, pero me dedico a hacer la nómina para varias como empresas de Estados Unidos. Entonces, estoy en la cuestión como de nómina. Yo lo relaciono porque al final son personas, ¿no? O sea, estás como atendiendo a las personas, pero definitivamente, o sea, mi mero mole, aunque no estudié gastronomía, es estar en contacto cara a cara con las personas, ¿no? O sea, eventos, lo que sea que se vaya de la mano con esto, me encanta. Pero bueno, se hace lo posible con esto, ¿no? Claro, claro, y a fin de cuentas, dada tu formación, voy a decir una palabra tal vez un poquito pomposa, tu formación integral dentro de la Escuela Bancaria y Comercial, esta formación incluye precisamente la capacidad de que el estudiante o el egresado se pueda desenvolver en muchos de los ámbitos de los negocios. Me parece muy bien, Andrea, muchas gracias. Claudia Islas, platícame cómo llegaste a la EBC, por qué esta carrera y qué estás haciendo ahora. Con todo gusto. Yo estudié el bachillerato en la Escuela Bancaria y Comercial, cuando todavía tenían pues este servicio, porque estaba perfilándome para estudiar contabilidad. Yo soy de padre contador y la bancaria, pues la verdad es que tiene gran prestigio en esta licenciatura y en los últimos semestres de mi carrera, como que dudé un poquito ya, perdón, de la prepa, ya dudé un poquito en realmente estudiar contabilidad. Y yo desde chiquita pues, viajaba, ¿no? Y yo me llamaba mucho la atención que había detrás de los hoteles, quiénes estaban, ¿no? Como atrás de todo lo bonito y el servicio que recibes cuando vas a un hotel, siempre me llamó mucho la atención. La escuela estaba incursionando en esta licenciatura. Algo que me encanta hasta la fecha, ¿no? Es el hecho de que la escuela tiene la parte de las bases administrativas que no otras escuelas tienen. Creo que esa es una ventaja competitiva como muy fuerte y que a mí me llamaba la atención porque tampoco me veía en temas tan operativos. Yo sí me veía en un área administrativa, inclusive podría ser el área contable, pero en un hotel, en la industria de la hospitalidad. Entonces, eso me gustó de la escuela. ¿Y qué hago ahora? Bueno, pues estuve ya 10 años trabajando en la industria hotelera, pasé por hoteles de grandes nombres, ¿no? Entre los más reconocidos y en donde duré más es el Presidente Intercontinental aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues llegué a un punto en donde pues mi vida familiar, mi entorno ya me exigía como otros tiempos y entonces dejé la hotelería. Sin embargo, desde hace 5 años sigo dando clases en la Escuela Bancaria y Comercial a la licenciatura de hotelería
que me hace muy feliz, me mantiene muy, ¿no? Como actualizada un poco en los temas. Y hoy en día estoy en una cadena mexicana de spa que pues es parte de la hospitalidad, o sea, finalmente atendemos a huéspedes, nosotros no recibimos clientes, recibimos huéspedes en los spa, y la verdad es que esto me ha permitido tener una calidad de vida y un equilibrio, ¿no? En todos los aspectos, y sigo desarrollándome profesionalmente y en mi área, lo cual para mí pues es muy padre, ¿no? Entonces, en eso estoy, en eso ando. Muchas gracias, Claudia. Muy bien. Tenemos entonces gente que están trabajando, que eso es muy importante, ¿eh? Porque no todos en esos momentos pueden conservar su trabajo, no todos pueden seguirse desarrollando, pero tanto Andrea como Claudia lo están haciendo. Y a ver, me gustaría saber, Alberto, ¿cómo andas? Platícame cómo llegaste a San Luis Potosí, bueno, cómo llegaste a Campus San Luis Potosí y por qué la carrera. Yo la verdad nací en una familia que siempre se ha dedicado a los negocios, sobre todo no a la venta, sino a la renta, a dar servicio. Y pues la verdad es que pues mi papá siempre desde pequeño nos metió esa idea de que no hay mejor trabajo donde uno sea su propio jefe. Entonces siempre desde pequeño nos estuvo dice y macheteando eso, y pues es algo, pues un chip que nos metió desde pequeños. Y pues la verdad yo estaba buscando una carrera en la que tuviera que ver negocios, que tuviera que moverse, que ver, qué hacer, qué mejorar. La verdad yo no quería meterme como en la empresa familiar, quería empezar algo por mí mismo, por la misma ideología. Y pues vimos una oportunidad en la EBC, porque mi papá, cuando yo estaba viendo en qué universidad estudiar, vi que se estaba instalando la escuela bancaria, y mi papá me dijo, mira, porque él es de la Ciudad de México, chécate esta escuela, chécate esta universidad, allá en la Ciudad de México tiene mucho prestigio. Y pues desde el momento en el que yo llegué, que para ser honestos, yo cuando fui a pedir informes, el campus apenas lo estaban terminando de construir, pero desde que puse un pie allá adentro, la verdad dije, de aquí soy. Algo me dijo, de aquí eres y de aquí no te vas, de algo me amarró y ahí me quedé. La verdad, me encantó las instalaciones, la gente que te recibía, como que sentía que toda la ideología de la EBC iba conmigo. Entonces, pues dije, de aquí soy. Y me inscribí, yo estudié Comercio y Negocios Internacionales. Sí, yo estaba en otra carrera. Y pues conforme fueron avanzando los años en la carrera, estaba viendo qué emprender, y pues vi la oportunidad en lo que actualmente me sigo dedicando, que es vimos la oportunidad de poder empezar un hotel en el centro de la ciudad de San Luis. Y pues este año en febrero pues cumplimos 3 años. Vamos vamos poco a poco, pero avanzando. Y pues la verdad estamos muy contentos. Este hotel lo llevamos absolutamente todo mi hermano Carlos y yo. Y pues la verdad es un giro que nos ha encantado, nos ha enamorado, y el servicio es lo nuestro. Perfecto, Alberto, pues felicidades. Andrea, va la primera pregunta ya de lleno en el tema. Estamos viviendo, Andrea, una nueva normalidad. Es la frase que se utiliza incluso, no solo en México, no es una frase que se creó en México, sino incluso viene de mucho antes, viene de tiempos de los años 40, el concepto de nueva normalidad. Estamos viviéndola necesariamente, obligadamente. ¿Tú crees, Andrea, que esta nueva normalidad exige al turismo un nuevo turismo? Definitivamente. Creo que si no se hace algo simplemente para adaptarse a lo que ya es, lo que será puede ser muchísimo más complicado, porque siempre hemos vivido como esperando a que las cosas suceden para que lo demás cambie. Y en este momento todo ya, o sea, el cambio que se podía esperar ya es la realidad. Entonces, siento que todo lo que se estaba planeando hacia un futuro, hacia la tecnología, hacia las pruebas que se estaban haciendo para ver si funcionaba, tienen que hacerse en estos momentos porque es lo de mañana, o sea, y incluso lo de hoy, es lo que ya estamos viendo el día de hoy. Yo definitivamente no creo que el turismo desaparezca, por supuesto que no, porque es una de las fuerzas más grandes que todos tienen, o sea, cualquier país es una de las cosas que más lo mueve. Entonces, simplemente creo que tanto
como todos los giros turísticos y hoteleros, como las personas en general, nos vamos a tener que adaptar a una nueva modalidad, como tú dices, a una nueva normalidad. Y evidentemente todos como clientes, huéspedes, también tenemos que cambiar la forma de pensar que lo que vamos a recibir no va a ser lo mismo de siempre y lo que vamos a dar no es lo mismo de siempre. Entonces, sí, creo que esta es una nueva situación que tiene que suceder hoy e incluso sé que muchísimos lugares los están haciendo ya. Incluso ya existe el turismo virtual, que lo puedes hacer desde tu casa y ya estás conociendo un nuevo lugar. Evidentemente hay que tener mucho cuidado en que la esencia del turismo y de todo lo que conforma eso no se pierda, porque es la humanidad y es la pasión que se tiene por todo lo que tenemos que de verdad cuidar que no se pierda con la tecnología, porque la calidez humana nunca te la va a dar una máquina. Y eso es lo que hay que tener como esa pequeña línea de equilibrio entre todo lo que ya está sucediendo hoy. Entonces, pues creo que sí es algo que tenemos que tener muy en mente. Claro, claro, Andrea. Fíjate que ahorita que tus palabras me recuerdan a un gran viajero estadounidense, gran novelista, Mark Twain. Seguramente, seguramente, bueno, Mark Twain es el creador ¿cómo se llama? De Tom Sawyer. El novelista de Tom Sawyer. Él fue un gran viajero y decía una cosa muy curiosa, que no soportaba a los turistas. Él como viajero decía, yo no soporto a los turistas. A mí me gustan los viajeros, los que viajan en busca de otras realidades, no los que viajan para tomarse la foto y traerla acá y decir, miren dónde estuve. Creo que, por lo que me estás diciendo que aceptas que sí es necesario un nuevo turismo, probablemente entonces también el turista tiene que cambiar su actitud ante sus viajes, tomarlos como algo valiosísimo. Hoy día viajar es muy fácil, pero dada la situación en la que nos encontramos, lleva sus riesgos. Y entonces tiene que volverse un viaje con calidad. Claudia, a propósito de eso, precisamente, la pandemia de COVID-19 vino a hacer más evidente el agotamiento y la decadencia de los modelos tradicionales de hacer turismo, como nos decía Andrea. ¿Cuáles son esos modelos en decadencia? ¿Qué es lo que ya no funciona? ¿Qué es lo que de la manera tradicional ya no puede funcionar? Tanto en el turismo como en la hotelería, como en la hospitalidad, entendiendo la hospitalidad que no puede limitarse a los hoteles. La hospitalidad, dígame si me equivoco, ustedes son estudiosos de esto, la hospitalidad como concepto se refiere a todo aquello que te ofrece un lugar, un país, una ciudad para sentirte bien. Pero entonces, ¿qué es lo que ya no puede pasar? Claudia. Sí, gracias, Agus. Pues, ¿sabes? Empezando desde lugares en donde tenga que asistir muchas personas al mismo tiempo, ¿no? Hablando de todo el tema de la hospitalidad, pues en la industria vemos desde conciertos masivos, ¿no? Que jala mucha gente de otros lugares, inclusive del mundo, ¿no? Y no vamos muy lejos, bares en donde, pues, cómo estaban las personas, ¿no? Interactuando, quizás ni siquiera van juntos, pero estás pegado uno con el otro, ¿no? En los mismos hoteles, restaurantes, ya no puedes estar sentado cerca de alguien más, ¿no? O sea, en ese sentido creo que el modelo tradicional ya no puede existir en donde traigas conglomerados a un lugar, pues porque ya por el tema que estamos viviendo hoy es imposible. Y sí, o sea, es un tema súper de debate, ¿no? Porque pues estamos acostumbrados a viajar y a hacer turismo en donde te atienden de forma muy personalizada y hoy en día grandes hoteles pues han cambiado la forma de dar, por ejemplo, el room service, de tener el servivar, pues porque aunque sea un hotel de lujo, la persona que va a darte el servicio casi casi ni se te acerca, ya no te da ni la pluma, ¿no? Todo tiene que ser como cobrado en tarjetas o al cargo de la habitación o en tarjeta para no manejar tanto efectivo. El servivar está vacío, ¿no? Y tú normalmente llegas y quieres tomar algo del servivar, hoy en día lo tienes que solicitar para que te lo puedan subir y de repente llega la persona, ¿qué es lo que va a dar el giro a la experiencia que estás viviendo? Y entonces
trae un cubrebocas, trae una careta, trae guantes, casi no me hables, no hay desconfianza, es decir, esa personalización, esa cercanía, siento que pues está cambiando, ya no puede ser como antes era. Por dar algunos ejemplos, ahora, hablando específicamente del room service que lo estábamos viendo, ¿no? Pues hoy en día, así sea la marca más lujosa y el servicio más exclusivo, el room service te llega en desechable, emplayado, ¿no? O sea, tapado con un plástico, los cubiertos desechables en una bolsita. Entonces, claro que el modelo tradicional está cambiando en cualquier ámbito, pero yo veo desde como mi punto de vista muy global, que principalmente los lugares en donde acuden muchas personas al mismo tiempo es donde ya no, pues, se va a realizar de la misma forma, ¿no? Que pues, conocemos como tradicional. Siento que esos modelos son los que hoy en día pues ya no van a existir, a menos de que venga la vacuna y no muchas cosas. Evidentemente se está trabajando mucho en darle pues mucha prioridad al turismo doméstico, no al turismo nacional, y lo estamos viendo. Hoy en día hay fronteras cerradas, ¿no? Cuesta trabajo de repente pues viajar porque quizá no no sé, mil cosas que tienen que ver con temas de la pandemia, pero entonces Acapulco está al 40%, ¿no? Y de repente están yendo turistas que no iban antes a Acapulco. Entonces el tema del turismo nacional también se está moviendo, algo que yo pues veo como un fenómeno interesante, porque antes muchos nacionales pues preferían viajar fuera de nuestro país y hacer turismo en otros lugares antes de en su propio país, ¿no? Y creo que esto es un fenómeno que también está cambiando bastante en ese aspecto. No sé si me alargué un poquito. Claro, Claudia. Y aquí hay que considerar un punto que luego quiero que toquemos, que obviamente los tipos de turista o de viajeros son diversos, porque cuando pensamos en el paquete avión, hotel y paseos programados, pues es un turista. Pero tenemos también al turista, incluso el más joven, el joven, casi adolescente, que se va de aventura, que es difícil que se vaya a ir a meter a un hotel muy lujoso, sino que va a buscar lo más sencillo. Y quiero suponer, Alberto, aquí es la pregunta que te quiero hacer, quiero suponer que este turismo fresco, turismo unido a la propia naturaleza, muchas veces incluso sacrificando cierto tipo de comodidades, también le interesa a la industria del turismo. Todo proyecto de aspiración colectiva en un equilibrio entre el crecimiento económico y el desarrollo social. Crecemos económicamente, pero tiene que haber desarrollo social. ¿Cómo lograr ese equilibrio desde el turismo? ¿Cómo hacer, para que la pregunta sea más directa, cómo hacer que el turismo no afecte a las comunidades que están en el contexto de ese turismo? Bueno, yo creo que lo que deben hacer las actuales empresas de hospitalidad, así como tú mencionas, Agus, no solamente es el hotel, sino que una persona para llegar a un lugar toma un avión, toma un autobús, luego llega a la central y toma un taxi para el hotel, y saliendo del hotel va a restaurantes, va a mercaditos, va a lugares a conocer. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el hotel y todas esas grandes empresas? Pues es simplemente apoyar e intentar mejorar ese plato de donde él está comiendo, porque de ahí están comiendo todo un lugar. Tomo como ejemplo, por ejemplo, lo que está haciendo hoy Tulum. O sea, Tulum es un lugar que hace poquitos años no era mucho. Entonces, están llegando empresas, cadenas hoteleras muy grandes, no solo ellos a instalarse, sino a contratar a gente, obviamente, que sea del lugar. Están contratando proveedores que sean de ese mismo lugar para empezar a impulsar la economía, tanto obviamente del hotel como de la gente que vive ahí mismo. También es importante que los hoteles, hay muchos hoteles y muchísimas empresas que ya están bien acomodadas, que ya están muy bien establecidas, que están empezando a abrir ciertas áreas de trabajo dentro de sus empresas, que normalmente se le llama como gestión de la felicidad, que qué es lo que ellos hacen, ayudan a sus propios trabajadores
a impulsar, a impulsarse, a mejorar. ¿Cómo hacen eso? Obviamente, lo más importante, con un sueldo digno, y después de eso ven qué es lo que necesitan ellos, porque en verdad hay personas que les hace falta conocimientos administrativos o muy básicos como leer o escribir bien, y la misma empresa, los mismos hoteles, se los pagan a sus trabajadores para que ellos también empiecen a mejorar su situación y que el trato empresa-trabajador no simplemente sea de tú vienes, tú trabajas, tienes tu sueldo y te vas a tu casa, sino se está buscando una mejoría con respecto a tus trabajadores, con respecto a todo el personal, para que ellos, en primer lugar, se pongan la camiseta del lugar y puedan ellos aprender a hacer ese desarrollo humano que yo creo que es muy importante, hacer empresas más humanas, no solamente quedarse como en lo básico, como en lo clásico, que creo es algo que tiene que cambiar completamente. O sea, ser honesto tú como empresa, ser honesto contigo mismo y ser agradecido con tus trabajadores y con tu lugar donde tú te desarrollas. O sea, no solamente pensar en ti, sino pensar en todos los demás para que todos empiecen a impulsar y todos empiecen a jalar hacia el mismo lado. Perfecto, Alberto. Esto me lleva, Andrea, después de lo que dijo Alberto, quiero hacer un giro extraño, dado que tú estás en esos momentos no trabajando en la industria turística y de hospitalidad, sino en otro rubro. Sin embargo, eso no te quita, no sé si les pase que tengan tíos, sobrinos, hermanos que estén en una profesión y, por ejemplo, el arquitecto cada vez que llega a una casa, la ve, la analiza, la critica y dice esto está bien, esto está mal, no se debe construir. ¿Por qué? Porque uno como profesional de tal cosa hace su juicio. Y entonces en este caso, Andrea, yo te pregunto, tú, ¿cuál es tu experiencia como turista? Y esta pregunta la quiero hacer en México. No sé si seguramente tienes algunas experiencias fuera de México, pero dada tu experiencia, ¿cómo? Eh, como turista o como viajera, ¿qué es lo que sientes que a la industria mexicana le está haciendo falta y que se descubrió ahora con la pandemia? Ay, pues fíjate que es muy interesante porque incluso creo que el mismo turismo local depende mucho de la zona donde vayas, de lo que se quiera demostrar hacia la afuera. Ahorita como que lo voy a poner un poquito mejor explicado. Es muy diferente si yo voy a turistear a San Miguel de Allende que si voy, por ejemplo, a Ranas y Toluquillas, ¿no? Que es como una zona arqueológica cerca de Querétaro. La imagen también que se quiere dar al exterior y la forma en la que se cuida ese lugar se ve muy marcado, la verdad, se ve muy marcada la diferencia de incluso el mismo tipo de turismo que tú quieres recibir. Yo que he visto sí mucho cuidado a la manera en la que el mismo país está cuidando a la gente que viene, más no a la gente que está. Eso es algo muy interesante porque definitivamente se ve que el apapacho internacional está padrísimo, porque por supuesto es algo que incentiva muchísimo el turismo, pero lo que está aquí adentro no se cuida de la misma manera. Y ahorita que solo estamos nosotros mismos nos damos cuenta de, uno, la belleza que tiene México y que no necesitamos salir para encontrarla. Y dos, la falta de facilidades que tenemos nosotros para viajar aquí mismo. Porque evidentemente nosotros pensamos, qué padre, me voy a Europa o me voy a... Bueno, evidentemente no es tan sencillo, ¿no? Pero no existe esa conciencia tampoco de querer apoyar al mismo país. Lo que en otros lugares está totalmente distinto. Si mal no recuerdo, en Polonia, si no luego les confirmo el dato, ellos mismos, el gobierno, están dando vales como de $200. Yo sé que es mucho dinero y que aquí en México podría ser muy complicado, pero están dándole vales a la gente que únicamente los pueden gastar en turismo y en cosas de hospitalidad, únicamente. Entonces, están incentivando muchísimo que se mueva toda la cuestión regional, nacional, todo que se quede adentro, que la gente conozca y que luego la gente promueva. Entonces, le falta mucho eso a México, creo como que el incentivar el mismo cariño que se tiene. Evidentemente no quiero tocar como temas turbios de política, ni mucho menos, pero por ejemplo,
¿Por qué no? Ahorita ya no existen, por desgracia, pero ustedes saben que México cuenta con 111 pueblos mágicos. Esta misma parte que ya se tiene es un impulso que tendría que tomar para que todos nosotros, así como queremos ir a conocer París, queramos conocer uno de esos 111 pueblos mágicos, esa belleza que todos ven fuera, ¿por qué aquí adentro no? ¿Qué es lo que nos falta? Y incluso se ve, los mismos anuncios de publicidad que se hacen aquí, no muestra lo que realmente es, sino lo que quieren que sea o quieren que se convierta. Y lo que es una belleza. O sea, existe muchísima cultura, pues, local, comida, o sea, es de verdad impresionante. Y yo que lo veo, va a sonar muy extraño, pero el trato que recibe una persona adentro es totalmente distinto a lo que recibe alguien que viene a que lo apapachen a México. Entonces, falta mucho el mismo cariño al mexicano al igual que lo tienen hacia los extranjeros. Y creo que es algo que se puede trabajar, por supuesto, y lo tenemos que trabajar porque no nos queda de otra ahorita. Entonces es aprender de esto y hacer que suceda. Entonces... Claro, Andrea, no, estás diciendo algo muy cierto que incluso que no debemos pensar. Tú dijiste en algún momento de tu intervención que no te ibas a meter en asuntos políticos ahorita. Y qué bueno, porque en realidad este asunto es colectivo, ¿no? Pertenece al gobierno, a industria, a empresas, etcétera, etcétera. Incluso a nosotros. Te cuento rápidamente una cosa que me sucedió mencionaste París, en Francia. Platicando con un grupo de franceses, les decía, oigan, tengo la impresión de que ustedes se han vuelto más amables, les decía. Y me decían, es que nos dimos cuenta que no podíamos pelearnos con el turista. Imagínate, París, sobre todo París. París se convierte en un lugar en el que no puedes tener vida propia porque tienes a todos los turistas en tu ciudad. Sí. Entonces, hubo una administración que le hizo entender al parisino que esos turistas eran importantes, pero que eran tan importantes, como tú dijiste, como su propia gente. Eso es fundamental. Pero además, Andrea, quiero hacerlos conscientes de algo. Ustedes son generaciones viajeras. ¿Qué quiero decir con esto? Que voy entendiendo un poquito que estén sufriendo, por ejemplo, el confinamiento. Son generaciones que les gusta el movimiento, son como fenicios. Mi generación es más, mira, si viajo lo haré algún día y toda la familia me va a hacer una fiesta el día que me vaya a viajar a Puebla. Pasaba, en los aeropuertos, ya no, pero en los aeropuertos llegaba la muchachita que acaba de llegar a Europa y la familia la llevaba hasta mariachis. ¿Por qué? Porque era el evento. Claro. Hoy las generaciones son generaciones viajeras que están pidiendo más, pidiendo, incluso dijiste algo muy cierto, pidiendo algo más para nosotros mismos. Quiero decir, para los mexicanos. Y esta es la pregunta que te quisiera hacer, Claudia. ¿Cómo hacerle, Claudia, para que el negocio del turismo, que es un negocio, no rompa la armonía social? ¿Cómo hacerle que esos pueblos mágicos no se vuelvan nada más escaparate para el turismo extranjero, sino que dé beneficios reales a quienes viven en esos pueblos mágicos? Sí, bueno, antes yo quería comentar algo. Fíjate, Andy, que yo también estaba pues muy triste, ¿no?, con la desaparición del Consejo de Promoción Turística y el tema de los pueblos mágicos. Sí, no vamos a entrar en temas políticos, pero sí he tenido que, pues por lo mismo de las clases, ¿no?, un poquito indagar acerca de estos temas. Y digo, todos vimos la campaña que salió de Visit México o Visit México, ¿no? Que fue muy, muy negativa. Pero vamos, a raíz de eso, el secretario de Turismo pues empezó a hablar del tema. Y digo, lo bueno de todo es que Visit México se está retomando. Yo no sabía, me acabo de enterar, pero lo retomó la Secretaría de Turismo. Y
con Visit Mexico está retomando también pueblos mágicos, entre otras cosas. Y además está muy interesante porque están participando aliados de grandes empresas, entre ellas Discovery, no sé, empresas así grandes que tienen que ver con el medio, ¿no? Y que están ayudando a reactivar esa parte que pues está muy mal vista o olvidada, ¿no? Porque incluso en una entrevista decía el secretario, hackearon la página porque desapareció el CPTM y entonces pues estaba totalmente descuidado, lo hackearon y sacaron pues, lo malo que ya sabemos. Pero se está retomando y creo que eso es muy bueno y entre ellos los pueblos mágicos. Entonces, sí, hoy más que nunca se vuelve súper importante lo que tú comentas, Agus, ¿no? O sea, cómo hacer que ese equilibrio, ¿no? Entre, pues sí, la publicidad, ¿no? Buscar, pues, el negocio nada más y no educación, crecimiento, desarrollo en la parte de la población, en la parte de la sociedad, que la riqueza nada más se quede en ciertas empresas que quizá inclusive son internacionales, ¿no? Y que vienen a nuestro país a invertir y que hacen todo lo contrario a lo que comentaba Diego, ¿no? Porque me pareció muy interesante su aportación. Pues creo que en Tulum lo están haciendo muy bien, pero es algo que hoy en día en otras partes de México no se hace y como tú bien dices, ¿no? No existe ese equilibrio. Yo, desde mi opinión muy personal, creería que es un tema de sensibilización, o sea, realmente hacer campañas para sensibilizar a todo el sector, incluyendo pues todos los niveles, porque algo que hace falta mucho es la educación, porque justamente vienen grandes empresas que quizá tienen inversiones fuertes, pero extranjeras, que al final el dinero también se va al extranjero, y utilizan pues personal de la localidad, ¿no? Pero no en un sentido de desarrollo y de apoyo, sino en un sentido de, pues, explotación, me atrevería a decir, no sé ustedes qué opinan, ¿no? Entonces, esa parte de sensibilización y de educación interna, o sea, de hacernos fuertes en el sector, en todos los niveles, los mercaditos, los pueblos mágicos, los hoteles, y que las grandes empresas vengan a México con políticas establecidas en donde se hable acerca de respeto a nuestra sociedad, desarrollo de nuestra población, educación, sensibilización, porque al final del día nos beneficiaría a todos. Creo que ese puede ser un buen camino, porque pues no todos los lugares, no las localidades tienen el dinero para poder desarrollar a la gente, pero o educar o sensibilizar. Pero si lo hacemos en conjunto con las grandes empresas que están recibiendo beneficios por la industria turística, pues creo que puede ser un muy buen punto de partida, ¿no? Sí se está haciendo hoy en día ya, muchas empresas del ramo trabajan en temas de responsabilidad social, de inclusión inclusive, ¿no? De grupos vulnerables, etcétera. Sin embargo, sí creo que hace falta, pues, hacer más esfuerzo de las grandes empresas para que realmente llegue a los niveles más afectados, ¿no? Que pueden ser, pues, la población o la sociedad de nuestras localidades, porque sabemos que México tiene grandes atractivos, que venir aquí, pues, es una maravilla, un deleite, ¿no? Pero que no todos están recibiendo los beneficios que deberían. Claro, Claudia, claro. Con base en lo que dice Claudia, ¿qué sucede en San Luis Potosí? Porque ahorita me estoy dando cuenta que estoy hablando con personas que están en 3 ciudades turísticamente muy importantes. Para la Ciudad de México, por supuesto, donde está Claudia, Querétaro, otra ciudad fundamental para el turismo mexicano, para el turismo internacional incluso, y Alberto en San Luis Potosí. En San Luis Potosí, dado que tú estás metido en este asunto de la hotelería, ¿cómo se está viviendo la situación y hacia dónde va y cómo van a resolver los problemas? Claro, bueno, aquí en San Luis Potosí, pues sí pegó bastante fuerte, al igual que en todo México. La base del problema aquí en San Luis fue que San Luis como capital no es el principal centro como turístico de todo el estado, sino que lo es la Huasteca Potosina. Aquí en San Luis se concentra muchísimo, la gran cantidad de viajeros tienen que ver con respecto al trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, geográficamente San Luis está en el centro del país, entonces aquí hay muchísimas empresas, muchísimas,
internacionales que de aquí sacan toda su logística para todo el país. Entonces, afortunadamente, la parte como más difícil ya pasó, que fue cuando todas las empresas pues sí cerraron, que fue a partir de abril, tres meses y medio, pero ahorita ya está empezando a reactivar pues todas las economías, toda la economía, todas esas empresas están volviendo a abrir, entonces están volviendo a traer sus trabajadores para este lado. Entonces, lo que tienen que hacer simplemente los hoteles, pues es mantenerse y buscar ese nicho de mercado, porque yo en lo personal lo digo, lo he trabajado estos 3 años que he estado, encontré un nicho de mercado muy interesante que es de que las personas que viajan por negocio generalmente les dan una buena cantidad de dinero para que se busquen un buen hotel de una cadena muy buena, de esos que cobran a lo mejor 1,200 hasta 2,000 pesos la noche. Entonces, yo platicando con mucha gente que se ha venido a hospedar con nosotros, me he dado cuenta de algo muy interesante, que es lo que yo he estado usando y nos ha estado funcionando de maravilla, que es que todas estas personas que viajan por negocio ya están, pero cansadas de quedarse en hoteles que sean de la misma cadena, porque me dicen, es que yo vengo aquí a San Luis y me dicen que me hospede en X cadena de hotel, pero es la mismita habitación aquí en San Luis que en Tijuana, que en Cancún, que en Ciudad de México, que en Guadalajara. Entonces, el turismo, e inclusive no solo la gente que viaja por placer, sino por negocios, ya está buscando opciones más auténticas, más reales, que tengan que ver con la ciudad a la que ellos van. Ya no quieren ir, pagar, pasar la tarjetita y quedarse en una habitación simple y muy, no sencilla, porque siempre son cosas, sino muy iguales, por decirlo de alguna manera. Entonces, los hoteles de aquí del centro de San Luis estamos aprovechando esa área de oportunidad y estamos creando experiencias y hoteles mucho más coloridos, mucho más coloniales, si se podría decir, con una temática mucho más agradable, mucho más familiar, mucho más real, mucho más humana, que la gente está agradeciendo bastante. Yo por eso me empecé a mover toda la zona industrial de aquí de San Luis ofreciendo el servicio y ha pegado, ha jalado de maravilla. Entonces, yo creo que las empresas se tienen que adecuar y siempre tienen que buscar una manera de seguir llamando la atención a los clientes, y tomando hoy en cuenta lo que es la pandemia, tienen que empezar a promocionar esa parte de seguridad, de darle confianza al cliente, porque al final de cuentas el cliente no va a pagar por un servicio que no conoce. Entonces, es muy importante que los hoteles se adecúen a la actual realidad, que es todo esto que hemos estado hablando, que es algo bastante real, que es algo con lo que vamos a tener que convivir bastantito tiempo, pero al final de cuentas es algo que tenemos que adecuarnos o morir, así de simple. Exactamente, Alberto. Sí, voy a cerrar rápidamente con una pregunta que pueden ustedes responder también muy rápidamente. Es extraña la pregunta, pero me gustaría que la respondiera. Claudia, Andrea y Alberto, levante la mano quien tenga la respuesta inmediata. La pregunta es para los tres. Ahora que se resuelva esto, que pasemos a un mejor momento en el mundo, en México, en el mundo, ¿cómo va a ser tu próximo viaje? O sea, México es maravilloso. 2 millones de kilómetros cuadrados. Yo creo que si agarramos a México y lo partimos en 5, son 5 países completamente diferentes. Y me gustaría dar un dato que a la vez es preocupante y a la vez es una gran oportunidad. O sea, de los más de 30 millones de turistas internacionales que tenemos en México, el 88% se concentra solo en 5 ciudades: Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, Guadalajara y Ciudad de México, que si nos fijamos en el mapa son lugares totalmente alejados, excepto Puerto Vallarta y Guadalajara. Entonces, es una oportunidad enorme de crecimiento, enorme para progresar, y así como dijo Andy, yo creo que esta pandemia, pues yo creo que todos nos hemos dado una escapadita X o Y durante estos meses a algún lugar cercano, nos hemos dado cuenta que algo tan maravilloso lo tenemos muy, muy cerquita, y debemos incentivar, debemos apoyar esa industria local, porque a final de cuentas, si nosotros lo hacemos, si nosotros lo damos a conocer, los demás van a querer venir, y eso es entrada de trabajo, de ingreso, de fuentes de trabajo, de muchísimas cosas
para todos. Entonces, yo la verdad, junto con mi novia nos hicimos a la idea de que vamos a estar intentando viajar a lugares cercanos e impulsar economías cercanas para empezarnos a empujar entre todos. Somos más de 120 millones de mexicanos, yo creo que entre todos, si lo hacemos, llegamos a un lugar maravilloso. Gracias, Alberto. Claudia. No, en mi caso, fíjate que es un compromiso. Tengo una niña de 6 años y ella pues no conoce Cancún, ¿no? Por ejemplo, mi familia pues ya hemos tenido la oportunidad, pero para ella es algo que le llama la atención. Me impresiona un poquito cómo a esa edad ya ubican ciertos lugares a los cuales deciden ir, y estoy hablando de la parte nacional, ¿no? Entonces, pues mi compromiso con ella es llevarla a Cancún en cuanto se pueda, y pues ese será el siguiente. Definitivamente. ¿Cómo será? No lo sé, pero nos tendremos que adaptar a las circunstancias, porque hoy en día ya no va a ser igual el viajar, ¿no? Y el llegar a ciertos destinos, entre muchas cosas. A mí algo que se me hace que de verdad no lo puedo sacar de mi cabeza es, a mí al lugar a donde vaya, me encantaría sentirme como en mi casa, o sea, como igual de segura que como en mi casa. Entonces, lo cual podría ser un muy buen eslogan, así como de, siéntete como en tu hogar, porque te hace sentir esa calidez, te hace sentir esa parte de decir, no me va a pasar absolutamente nada, y como bien decía Beto, ya no es buscar algo que sea lo que todos tengan, sino solo algo que yo voy a tener y que el siguiente huésped va a ser diferente. Entonces, a mí me encantaría eso, me encantaría que aquí mismo se empiece a incentivar muchísimo esa parte de la calidez mexicana que existe, impresionante, de que vas a comerte unas gorditas a la esquina y de verdad terminas creyendo que es tu tía, o sea, de verdad es una cosa impresionante. Entonces, incentivar eso creo que es lo que tenemos adentro, o sea, definitivamente todos lo tenemos, y saber que a donde vayamos va a ser tu casa, o sea, y incluso siempre lo decimos, ¿no? O sea, ven a mi casa, o sea, es tu casa. Entonces, sentirme así, segura y tranquila, creo que podría ser lo mejor que me podría pasar. Incluso vaya a unas cabañas o vaya a algún hotel en Oaxaca, sentir exactamente lo mismo, esa calidez que nos caracteriza a todos. Y pues, ¿a dónde va a ser? No sé, espero que la vida me sorprenda, la verdad, porque cualquier lugar es increíble sacarle la belleza desde lo más mínimo, ¿no? Entonces, pues espero sea pronto, y si no, pues bueno, definitivamente disfrutarlo cuando venga. Oigan, qué gusto haberlos tenido en este programa. Estamos cortísimos, se nos fue el tiempo. Y yo nada más quiero agradecerles. Vamos a hacer con este programa nuestra tercera transmisión de partida doble. Quiero ahora dirigirme para ver los rostros de estas tres personas, exalumnos del EBC, son los rostros del México actual que está haciendo las cosas bien. Y no, esto no es una campaña, es una realidad. Estamos profundamente orgullosos de ustedes. Hoy son el motivo de nuestro orgullo, ustedes tres y nuestros exalumnos. Muchas gracias.